Newman nos quiere mostrar a San Juan Bautista como aquel que se dirige directamente a nosotros para indicarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nosotros tenemos que disponernos a la venida de nuestro Señor. Es decir, cuál es nuestra parte en el proceso de la fe, de la aceptación de Cristo, y cuáles son las disposiciones que tienen que existir en nosotros para recibir a Cristo. Él nos muestra que ciertas disposiciones del Espíritu son necesarias para la fe, como cuando éstas no están, se nota especialmente la ausencia de esas disposiciones. Y por último, nos quiere mostrar dónde reside la culpa de aquel que no tiene esas disposiciones, porque la fe es un mérito y la increencia, la falta de fe, es una culpa, es un pecado. Por eso dice Newman que es importante hablar de estas cosas y de que como humanamente hablando, un hombre llega a creer la palabra de Dios y otro no. Un tema que ha interesado muchísimo a Newman y prácticamente es un tema que recorre transversalmente todos sus escritos. Cómo se produce la fe y por qué ante los mismos estímulos uno cree y el otro no. Por eso, Newman dice, es importante que hablemos de estas cosas, aunque por supuesto la fe es un don y es una gracia. Pero él ahora no quiere poner tanto el acento en eso, en que la fe es un don, sino en cómo uno se prepara y se dispone para creer. Bien, teniendo presente entonces esta introducción que nos marca bien el tema sobre el que quiere reflexionar, Newman nos hace ver que los apóstoles en general todos habían visto a Cristo después de su resurrección. Todos lo habían experimentado, menos Tomás, que no estaba con ellos. Y frente a la objeción de Tomás, el Señor pronunció la famosa bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que sin ver han visto. Aquellos que sin ver han visto. Y por otro lado, dice Newman, el Señor igualmente condescendió a su pedido, igualmente condescendió al pedido de Tomás, quizás para igualarlo con los otros apóstoles, pero dando la bienaventuranza. Es decir, era más bienaventurado creer sin verlo que haberle visto, como sucedía en ese momento con él y como había sucedido con los demás apóstoles. Ahora, para creer sin ver son necesarias ciertas disposiciones.
Disposiciones que deben estar, podríamos decir, como pacíficamente en el alma, porque si no están, mueven a la increencia que tantas veces ofendió a nuestro Señor. Newman cita aquí diversos pasajes del Evangelio en el que reprocha Jesús a sus contemporáneos la falta de fe, la dureza de sus corazones, lo complejo de sus espíritus, que los llevaba siempre a discutir, siempre a pedir pruebas, en definitiva, siempre a poner condiciones. Nosotros a Dios, que es lo que justamente no hay que hacer. Estos pasajes, como dice Newman, no nos quieren mostrar que la fe va en contra de la razón y que pueden haber preguntas, pero a veces esas preguntas, esas dudas, ponen de manifiesto una rebeldía del corazón. Alguien que en realidad se niega a creer, cuestiona. Como lo ha dicho muchas veces, es tan fácil cuestionar, falta la entrega. En cambio, si no estuviera ese espíritu rebelde, con buenas disposiciones, la fe es fácil. Y sin esas buenas disposiciones, la fe es difícil. Esas buenas disposiciones están en los corazones que escuchan y que finalmente creen y aceptan. Y dice Newman, ¿cuál será el trasfondo más profundo que va disponiendo al corazón a creer? ¿Cuál tendrá que ser nuestra guía más profunda desde el primer momento para que cuando llegue el momento de creer, nosotros podamos hacerlo fácilmente? Y dice Newman que esa guía que el alma debe tener desde el principio es la luz de la conciencia. Podemos decir entonces que esta homilía es uno de los textos más importantes de Newman sobre el tema de la conciencia. Newman ha hablado muchísimo de este tema y podríamos decir que es el doctor de la conciencia. Pero él sabía perfectamente que en su tiempo, que es también el nuestro, se había como desfigurado la esencia de la conciencia. Y él decía, para los hombres de nuestro tiempo, la conciencia ha venido a convertirse en la absolución de escuchar la voz de la conciencia. Dice, para los hombres de nuestro tiempo, seguir la conciencia significa justamente no seguirla, no escucharla, no prestarle atención y con un subjetivismo notable acallar la voz de la conciencia y poner en su lugar lo que yo quiero poner y lo que yo quiero, diríamos, descubrir en ella. Ahora, cuando apartamos de nosotros este error moderno sobre
la conciencia, aparece una realidad muy diferente. Es lo que dice el apóstol San Juan: la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo por el solo hecho de ser hombre, por el solo hecho de ser un ser humano. Quizás puede estar presente en el paganismo, en la corrupción de la religión revelada. En todo hombre está esta luz. Dice él: en cualquier caso, él tiene dentro de su corazón cierto mandato dominante, no un mero sentimiento, no una mera opinión, impresión o punto de vista de las cosas, sino una ley, una voz autoritativa, prohibiéndole ciertas cosas y permitiéndole otras. Miremos qué importante lo que Newman dice aquí: una voz con autoridad, que está en lo más profundo de su corazón. Esta voz ordena, porque es una voz autoritativa, alaba, culpa, promete, amenaza, insinúa el futuro y da testimonio de lo invisible. Es más que el yo mismo del hombre. ¿Ven? Acá está la diferencia entre la concepción moderna de la conciencia y la concepción newmaniana de la conciencia. Es más que el yo mismo del hombre, pues él no tiene poder sobre ella. La voz de la conciencia se impone. El hombre, el individuo, no puede modificarla. Está allí. O solamente con extrema dificultad podría dominarla, pero no puede destruirla. Puede silenciarla en casos o directivas concretas, puede distorsionar sus enunciados, pero no puede, o es una excepción si puede, emanciparse de ella. Miren qué frase. El hombre no puede emanciparse de ella. Puede desobedecerla, rehusarse a consultarla, pero ella permanece siempre dentro del corazón. Y justamente el hombre que escucha esta voz, el hombre que se deja iluminar por ella y que descubre y discierne esa voz, ese ser humano es el que se pregunta: ¿cuál será el origen de esa voz autoritativa de la conciencia que, como él dice, generalmente es poco indulgente con uno? Lejos de decirnos que todo está bien, la voz de la conciencia más bien nos dice constantemente que bastantes cosas y muchas cosas en mí van mal. Entonces, como este ser que vive su conciencia descubre esa alteridad entre él y la voz de su conciencia, se pregunta justamente: ¿qué es esto? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? Y por eso dice que la misma existencia de la conciencia nos arroja fuera de nosotros mismos y nos conduce más allá de nosotros mismos para ir y buscarle a Dios en lo alto y en lo profundo, porque descubrimos que esta voz es su voz.
es la voz de Dios. Esto lo repite también la Iglesia, si mi memoria no me falla, es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que habla también de este tema. Es decir, la conciencia nos remite a la existencia de un maestro y de un maestro invisible al cual nosotros tenemos que obedecer. Y dice Newman, aquel que ha captado esta gran verdad busca profundizar cada vez más en ella. Si ahí está la voz de Dios, si ahí está la voz del Maestro, si allí está la indicación para mi vida, entonces cada vez quiero escucharla más, cada vez quiero saber más, cada vez quiero estar más cerca de ella, porque he acabado de descubrir la orientación de mi vida. Entonces, queremos que esa obediencia nos lleve a una íntima percepción y, en definitiva, a la fe en un solo Dios. Es su misma voz que da testimonio de sí, y ellos creen en su propio testimonio acerca de sí mismo. Creen en su existencia, no porque otros lo digan, no meramente por la palabra de los hombres, sino por una personal aprehensión de su verdad. Este es, pues, el primer paso en aquellas disposiciones que llevan a la fe en el Evangelio. Notable cómo Newman identifica que la primera disposición para la fe es esta fidelidad a la voz de la conciencia. Y a partir de esto pasa Newman al segundo punto, es decir, aquella persona que ha descubierto en su conciencia la voz de Dios está constantemente a la expectativa, está constantemente queriendo escuchar, quiere que Dios se le muestre cada vez más claramente y por lo tanto está a la expectativa de su revelación. Quiere que ese Señor invisible que percibe en su conciencia se le revele plenamente. Quiere que ese ser que a él se le ha revelado secretamente se le manifieste de una manera más evidente y más clara. Quiere que esa enseñanza cada vez se le haga a él más patente y más evidente. Por eso dice Newman, cuanto más se obedece la conciencia, más uno se alarma de hacerlo tan mal. El hombre religioso estará, por lo tanto, expectante a la revelación. Porque, como acabo de decir, la voz de la conciencia más bien acusa. Y cuanto más la obedezco, más me dice que estoy obrando mal, más me dice que me estoy equivocando y más me muestra que la obedezco poco y que debería obedecerla más. Por eso el hombre que vive de su conciencia, que por lo tanto es un ser religioso, estará expectante a la revelación de Dios y estará
cada vez más abierto a recibir esa revelación. Y este es el segundo paso. Ahora, como dice Newman, este no es el caso de todos los seres humanos. Hay algunos que tienen esta buena disposición, pero hay otros que no van a tener esa disposición. Dice Newman, consideremos a los que no escuchan la voz de sus conciencias. Son orgullosos, son presuntuosos, son arrogantes, son dueños de sus vidas. No se sienten cuestionados por nadie. No les reprocha nada su conciencia. Al contrario, se alaban a sí mismos, creen que llevan la mejor vida y que sus acciones son magníficas y excelentes. Eso es muy común, dice Newman. Lamentablemente, hay personas que no tienen el menor interés en escuchar una revelación, en recibir una iluminación, en tener una guía. Son suficientemente ellos mismos guías de sí mismos y más bien rechazan cualquier voz ajena que quiera cuestionarlos. El subjetivismo moderno que cada vez se ha ido haciendo peor. Es claro que este tipo de gente no tendrá aquellas disposiciones que llevan a la fe. Por lo tanto, dice Newman, dado el hecho histórico de la revelación, habrá algunos que crean y habrá otros que no. Dado el caso de la revelación, algunos estarán fuertemente motivados a aceptarla y a creerla. Otros no harán absolutamente nada. Aquí llegamos entonces, dice Newman, a la diferencia crítica entre los dos hombres descriptos. Uno es activo y el otro es pasivo. Uno va al encuentro de la verdad. El otro piensa que la verdad eventualmente debe venir a él. Uno examina las pruebas de que Dios ha hablado. El otro espera hasta que todo le sea probado. Uno será dócil, otro será rebelde, que es un poco lo que nos viene diciendo. Uno tendrá una preocupación real por su propia salvación. El otro ni siquiera se preocupará por ella. Uno no pedirá la luz de la fe. El otro ya prácticamente lo tiene. Dice Newman que podemos hacer aquí la reflexión sobre el apóstol Tomás y él avanza con todo respeto y veneración, por supuesto, estamos hablando de Newman, su crítica hacia Santo Tomás. Él dice, ¿cuál fue el error de Santo Tomás, el pecado de Tomás? Que los otros apóstoles no lo tuvieron. Justamente no estar dispuesto a creer. Los otros apóstoles aceptaron de forma sencilla la verdad de la resurrección del Señor. En cambio, Tomás fue duro. Dice Newman, quizás por esto no estaba con ellos. Quizás por eso estaba en otro lado. Quizás ya se había producido una discusión anterior y por eso él se fue.
con sus exigencias, con sus condiciones. Dice Newman, en la medida en que nosotros podemos avanzar una crítica a Santo Tomás, diremos que es esta: haber puesto condiciones para la fe. Cuando nosotros no tenemos que poner condiciones, sino ser dóciles a esa revelación que con tanta bondad llega hasta nosotros. Dice, Santo Tomás prescribió un modo por el cual consentiría a creer. Y solo un modo puso él. Si no se da esta condición, yo no voy a creer. Dice que este fue el caso también de los judíos, que constantemente pidieron condiciones para creer. Si haces tal cosa, creeremos. Y en definitiva, no estaban dispuestos a creer. Eran excusas. Santo Tomás, como buen apóstol, recibió la gracia de la fe, pero muchos otros no. Newman pone acá también el ejemplo de los discípulos de Emaús y cómo el Señor les dice: qué duros sois para creer. Cómo les cuesta interpretar las sagradas Escrituras. Y unos son alabados por nuestro Señor porque han creído sencillamente, y otros son criticados justamente por tener esta actitud presuntuosa que no la debemos tener con Dios. Y dice Newman, y así es ahora. Se repite la historia. Lo que en aquel momento pasaba con Cristo, ahora pasa con la Iglesia Católica. ¿Cuántos la rechazan? ¿Cuántos ponen condiciones para aceptarla? ¿Cuántos dicen, si hiciera esto, si hiciera aquello, si hiciera esto de más acá, entonces yo sí sería católico, entonces yo sí sería miembro de la Iglesia? Cuando a nosotros no nos toca poner condiciones, sino recibir la voz de Dios que se manifiesta por la voz de la Iglesia. Concluye esta importante homilía Newman diciendo que acá tenemos una enseñanza para todos nosotros. Y cómo la fidelidad a la conciencia no es solamente la disposición para creer, sino que es también la salvaguardia de la fe. Es lo que la mantiene, es lo que la hace perseverar. Esa misma delicadeza de conciencia, que es la disposición conveniente para la fe, es también su salvaguardia y su alimento cuando finalmente se posee. ¿Qué es lo que prácticamente los mantiene firmes en la fe a los católicos, sino la íntima percepción que tienen de su necesidad, de la necesidad de la conciencia, de la necesidad de la voz de Dios, de la necesidad de esa guía divina que viene de lo alto? Y concluye diciendo: queridos hermanos, hoy se pone mucho énfasis en los argumentos presentados para creer en la religión natural y revelada, y se escriben libros para probar que debemos creer y por qué debemos creer. Sin duda, todo esto puede tener un valor, pero me pregunto mucho si de hecho todos esos textos hacen hombres cristianos o los mantienen como tales. Quizás esa persona que está simplemente en el plano intelectual
y lee libros y lee argumentos, se va a mantener así, como fuera de sí, y su fe no será una fe como la de aquellos que han entrado en su interior y han aprendido a ser fieles a la conciencia y por eso fieles a Dios y fieles a la verdad. Miremos cuántas resonancias agustinianas tienen todos estos razonamientos de Newman. No tengo semejante duda acerca, en cambio, del argumento que os he recomendado aquí, porque lo que nos lleva a creer está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Es el argumento que brota de una cuidadosa atención a las enseñanzas de nuestro corazón y de una comparación entre los reclamos de la conciencia y los anuncios del Evangelio que verdaderamente coinciden. Hermosa homilía de Newman que tiene que hacernos pensar a nosotros sobre la salvaguardia de nuestra fe y también sobre el anuncio de la fe a todos aquellos que nos rodean en este mundo.